En el año 2001, un hombre ganó 1.000.000 de libras en televisión. Parecía una victoria increíble. Había respondido 15 preguntas seguidas correctamente. Pero había un problema. Nadie entendía cómo lo había hecho. Porque durante todo el programa Charles Ingram parecía completamente perdido. Dudaba en cada pregunta. Cambiaba de opinión. Parecía no saber nada. Y aún así no falló ni una sola respuesta. La probabilidad de algo así era de 0,003%. Prácticamente imposible. Pero lo más extraño no era su suerte. Era un sonido. Un sonido que estaba presente cada vez que decía la respuesta correcta. Un sonido que nadie notó en directo, pero que después cambiaría toda la historia. Una tos. Para entender lo que ocurrió, hay que entender el programa. A finales de los años 90, ¿Quién quiere ser millonario? Era uno de los programas más vistos del planeta. En el Reino Unido era un fenómeno. Millones de personas se sentaban frente al televisor cada noche para verlo. El formato era simple. 15 preguntas, 4 opciones de respuesta y un premio final de 1.000.000 de libras. Pero había una trampa psicológica. Cada respuesta correcta duplicaba el dinero. Y cuanto más avanzabas, más presión sentías. El 12 de septiembre de 2001, Charles Ingram llegó al estudio. Era mayor del ejército británico. Un hombre común. No era un experto en trivia ni un genio del conocimiento. Pero esa noche logró algo increíble. Ganó el dedo más rápido, la prueba que decide quién se sienta en la famosa silla caliente. Y frente a 19 millones de espectadores, el juego comenzó. Al principio todo parecía normal. Charles dudaba constantemente, cambiaba de respuesta, parecía nervioso. Incluso usó sus comodines demasiado rápido. Después de solo 7 preguntas, ya había gastado 2. Eso normalmente significa una cosa. El concursante no va a llegar muy lejos. Pero entonces algo cambió. En la pregunta número 7, Charles estaba completamente perdido. Leí las opciones en voz alta. A, B, C, y cuando menciona la opción correcta se escucha algo en el estudio. Una tos. Charles se detiene, piensa unos segundos y elige exactamente esa respuesta. Correcta. Al principio nadie sospecha nada. Después de todo, una tos en un estudio lleno de gente es normal. Pero entonces vuelve a pasar. Pregunta número 10. Charles dice que no tiene idea. Empieza a probar respuestas al azar. A. Silencio. B. Nada. C. Tos. Charles cambia de opinión y acierta. Ahora ya no parece coincidencia. Charles Ingram ha llegado a la última pregunta. Una sola respuesta lo separa de 1.000.000 de libras. La pregunta es difícil. Un número 1 seguido de 100 ceros se conoce como... Charles admite que no lo sabe. Empieza a pensar en voz alta. Menciona varias opciones, pero cuando dice la correcta, se escucha una última tos. Charles levanta la cabeza. Mira la pantalla. Respuesta final. Correcto. Acaba de ganar 1.000.000 de libras. El público estalla en aplausos. Pero detrás de cámaras algo no cuadraba. El primero en sospechar fue el presentador Chris Tarrant. Había presentado cientos de episodios del programa. Había visto jugadores brillantes, nerviosos, incluso afortunados, pero nunca había visto algo así. Un hombre que parecía no saber nada, pero respondía todo correctamente. Esa misma noche, la producción revisó la grabación. Y entonces lo escucharon. Una tos, después otra y otra más. Cada vez que Charles mencionaba la respuesta correcta, alguien tosía. Los ingenieros de sonido aislaron el audio. Analizaron cada segundo. Encontraron más de 30 toses sospechosas, y todas provenían del mismo lugar. Un asiento específico del público. En ese asiento estaba Tegwen Whittock, un profesor universitario y fanático de los concursos. El plan era increíblemente simple. Charles leía las respuestas en voz alta. Cuando decía la correcta, Whittock tosía. Era una señal. Nada de códigos complicados, nada de tecnología, solo una tos. Pero había otra persona involucrada, Diana Ingram,
la esposa de Charles. Ella también había participado en el programa. La familia conocía el formato, las reglas y cómo funcionaba el juego. El programa decidió no pagar el premio y llamó a la policía. La grabación fue analizada por expertos. El patrón era demasiado claro. Cada vez que Charles mencionaba una respuesta incorrecta, silencio. Pero cuando decía la correcta, tos. En 2003 comenzó el juicio. Uno de los casos de fraude más mediáticos de la televisión británica. El fiscal simplemente mostró el video. El jurado lo vio, escuchó las toses y entendió inmediatamente lo que había ocurrido. El veredicto fue claro. Culpables de fraude. Charles Ingram no fue a prisión, pero su vida cambió para siempre. El ejército británico lo expulsó. Perdió su carrera y su reputación quedó destruida. Además, el tribunal les impuso una multa de 115.000 libras. Vendieron su casa y desaparecieron del foco público. Hoy, Charles Ingram vive lejos de las cámaras. Y aunque han pasado más de 20 años, sigue diciendo lo mismo. Que todo fue una coincidencia, que nunca hizo trampa, pero la grabación sigue existiendo. Y cada vez que alguien la escucha, se oye lo mismo. Una tos. La señal que convirtió un simple concurso de televisión en uno de los fraudes más famosos de la historia. Si te gustan las historias de estafas millonarias y fraudes increíbles, suscríbete al canal. Porque hay casos aún más sorprendentes que este, y algunos son casi imposibles de creer.